Efesios, capítulo número 2. ¿Ya estás conmigo? ¿Ya lo tienes? Muy bien. Vamos a seguir compartiendo esta serie que nuestro pastor empezó a hablar y que Dios puso en su corazón sobre el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que tu gracia y tu favor pueda venir en esta mañana sobre nuestras vidas. Nos hemos reunido para honrarte, para adorarte, pero también para venir, Señor, y escuchar tu palabra. Señor, que tu reino venga, Señor, así como lo dice el Padre nuestro. Venga tu reino, Señor, a este lugar, a Filadelfia, a nuestras familias. Te lo pedimos, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, Efesios capítulo 2, versículo número 1. Este verso es uno de los que tocó hace 8 días el pastor y vamos a volverlo a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Hijos de ira, lo mismo que los demás. En el reino de Dios hay mansedumbre, ¿verdad que sí? Lo aprendimos la semana pasada. En el reino de Dios hay mansedumbre, en donde queremos ser formados a la imagen de Cristo, el cual fue manso y manifestó a través de su carácter en todo su tiempo en la vida en esta tierra. Pero también en el reino de las tinieblas dice ahí que hay hijos de ira. Cuando el reino de Dios viene, la ira comienza a quitarse de los corazones. Cuando Jesús empezó a tomar estas enseñanzas sobre el reino de los cielos, en Mateo 4 también manifestó un pasaje sobre Jesús y la ira, haciendo mención sobre lo importante y lo difícil que a veces es la ira y que es incontrolable, y lo cual tenemos que sacar de nuestras vidas. Entonces, yo quiero hablarle en esta mañana sobre el reino de Dios cuando viene es quitada la ira, y yo le he titulado el insoportable mal genio. ¿Alguien alguna vez se ha enojado? ¿Alguien alguna vez, verdad? No, ¿verdad? Aquí nadie se ha enojado, nunca nos enojamos, somos puros panes de Dios, algunos son bolillos o virotes, ¿verdad? Pero no, algún momento en nuestras vidas nos hemos enojado, y incluso podemos mencionar algunas personas difíciles cuando están enojados. Por ejemplo, hay gente que se le llama el criticón, es decir, que se queja de todo y de todo quiere dar consejos sin pedirle nada, ¿verdad? Sin pedirle ningún consejo, el criticón. También está aquel enojón, el mártir. Es que siempre se le pone como víctima, siempre, y está metido en una autocompasión. O también está aquel enojón aguafiestas. El aguafiestas porque siempre es pesimista y automáticamente siempre es negativo. Pero también está el enojón, la planadora. La planadora porque siempre está cegado con la insensibilidad de los que tiene cerca de él y les pasa por encima cuando está molesto. Ahora también está el burro de carga, el enojón burro de carga, porque siempre empuja y nunca queda satisfecho. Y por último también está el volcán, que de esos tampoco hay aquí, porque siempre está listo para hacer erupción. Siempre, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier chispa, ¡pum!, lo prende y derrama todo el enojo alrededor de nuestras vidas. Ahora, cada vez que hablamos sobre este tema del enojo, inmediatamente ponemos excusas, nos empezamos a justificar. No, yo soy así tú me conociste. Incluso podemos decir, bueno, así es mi temperamento, yo soy colérico, yo soy impulsivo, y son justificaciones. Incluso, ¿verdad? Podemos decir, es que yo soy enojón porque tú me haces enojar, porque todos me hacen enojar, yo soy una persona tranquila. También podemos incluso bíblicamente decir, bueno, yo soy enojón porque incluso Jesús se enojó.
¿verdad? Él se enojó y por tanto yo también puedo enojarme, ¿sí? Otros me hacen enojar y ponemos un montón de excusas más. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto al enojo? Mire, vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo capítulo número 4, versículo número 21. Pedimos que el reino de Dios venga para que pueda quitar todo esto en nuestros corazones. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que dice, perdón, me equivoqué, una disculpa. Mateo 5, verso 21. Discúlpeme. Mateo 5, versículo 21. Lo volvemos a leer. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora sí ya estamos ahí, ¿verdad? Bien, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Entonces vemos cómo aquí Jesús comparó el enojo, ¿verdad?, con el homicidio. Entonces da a entender la Escritura que el enojo es algo que es grave, ¿verdad que sí? Es comparado, Jesús lo dijo, no lo dijo cualquier persona, lo dijo Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, hecho hombre, manifestó que el enojo es comparado con un homicida. ¿Qué es entonces el enojo? El enojo es un sentimiento desagradable que surge por una ofensa. Cuando alguien nos hace algo, ya sea por palabras, por acciones o por actitudes de otro. Además también el enojo es una fuerte emoción de irritación que ocurre cuando no se cumple una expectativa no cumplida. Cuando se ha acordado algo y no se hace lo que se dijo, cuando prometemos algo y no lo llevamos a cabo, cuando determinamos, ¿verdad?, algunas actividades y estas no vienen, se provoca un enojo porque hay una pérdida de la expectativa. Cuando en el matrimonio, cuando empiezan los primeros años, muchas veces se pierde la expectativa porque ahora el empezar en un matrimonio pues es un choque de dos culturas, un choque de dos trasfondos, de tal manera que ahora te das cuenta de la otra parte de tu pareja y se empieza a perder eso del cual tú le conociste y empieza a haber una molestia. Entonces cuando se va perdiendo la expectativa de lo que tú esperabas o de lo que el otro te dijo que se iba a hacer y esto no se hace, entonces comienza a arder una molestia. Entonces, al poder hablar de este tema, un propósito es que podamos entender que tenemos que quitar todas las excusas que muchas veces ponemos para poder manifestar que todos nos enojamos. No, sino que con la ayuda de Dios nuestros corazones puedan ser transformados y ser quitado el viejo hombre. ¿Cuántos anhelamos ser transformados? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, que nos podamos alejar del enojo, que cada vez esto pueda salir de nuestras vidas. Póngale un separador aquí a Mateo 5 y vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo número 32. Deuteronomio, capítulo número 32, y vamos a leer el versículo número 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces vemos cómo simbólicamente la ira, el enojo, la Biblia lo relaciona con el fuego. Y sí le ha pasado que cuando se molesta empieza a sentir un ardor, empieza a subir la temperatura y coloquialmente se dice empieza a calentarse la sangre. ¿Alguien lo ha sentido? Y conforme la molestia es mayor, esto empieza a arder e incluso hasta nuestra cara se pone roja cuando uno está bien molesto. Somos transformados en un fuego cuando el enojo empieza a subir. Entonces el enojo
puede inflamarse y puede empezar a subir como un fuego. Pero regresemos ahí a lo que dice en Mateo capítulo número 5. Aquí hay algunos niveles, y aunque hay un enojo que es permitido cuando es causado por la indignación. Recuerda cuando a Jesús se le acercaban los niños y los discípulos le decían, no, apártenlos. Y Jesús, dice la Biblia literalmente, que se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. También recuerdan cuando todos los cambistas y los mercaderes que estaban en el templo, Jesús tomó una soga y empezó a arrojarlos y a voltear las mesas, indignados, porque él decía, mi casa es casa de oración, mas no cueva de ladrones. Entonces hay un enojo permitido por causa de la indignación, por una injusticia, por algo incorrecto. Y ese no es nada más el tema que yo quiero hablarles, sino realmente quiero hablar sobre las repercusiones de un enojo no controlado. Entonces, mire lo que le voy a decir. El enojo, la ira como tal, no es pecado en este contexto de indignación. Pero lo que hacemos con actitudes negativas después del enojo es donde entra el pecado. ¿Me expliqué bien? Entonces, eso es lo que yo quiero hablarles, sobre lo dañino que puede ser un enojo no controlado. Versículo 22, regresemos ahí a Mateo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, será culpable de juicio. Entonces, cuando nosotros hay una molestia en nuestras vidas, porque ya dijimos, por una expectativa no cumplida, o porque alguien nos ofendió, desencadenó la ofensa en contra nuestra, y la guardamos en nuestro corazón, y cuando no tenemos la madurez para ir con una persona y expresarle lo que pasó, decirle si me hirió, decirle si me molestó, decirle si no cumplió, y eso lo reprimimos, lo guardamos en nuestros corazones, entonces provocaremos que el enojo se incube. Diga conmigo, un enojo incubado. ¿Y cómo reacciona una persona que incuba el enojo? Es una persona que empieza a actuar con aspereza, una persona que comienza a actuar con indiferencia, que sus respuestas ya no son amorosas, ya no son tranquilas, ya no son con mansedumbre, sino ahora su manera de hablar comienza a ser áspera, comienza a ser golpeada, e incluso empieza a subir el tono de la voz. Y cuando estás en medio de esa discusión, la otra persona te dice, pero no me grites, y el otro dice, pero no estoy gritando, pero es que me estás gritando, ya te dije que no estoy gritando. Empieza a subir el tono. De una manera o de la otra se aísla, es hermético y deja de hablar en el momento. Estoy enojado, que no me hable, que no me pida nada, ¿verdad? Le aplicamos la ley del hielo. Entonces la indiferencia comienza a venir a nuestras vidas y manifestamos una vida irritable. Palabras ásperas, palabras que golpean cuando el enojo es incubado. Vamos a ver lo que dice Proverbios 15. Póngale ahí su separador, porque vamos a regresar. Proverbios capítulo número 15, versículo número 1. Dice la escritura, la blanda respuesta, ¿qué dice? Quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando no sabemos controlar nuestra boca, porque la boca, nuestras palabras, es la respuesta de la ira aquí adentro. Y cuando nosotros no tenemos el temple para poder guardar nuestras palabras, entonces responderemos con aspereza. Y dice ahí que la aspereza hace subir el furor. En este momento es cuando una persona que ya lleva un tiempo enojada, inconsciente o indirectamente empieza a buscar y a deleitarse cuando a la otra persona, el ofensor, le empieza a suceder algunas cosas malas. Cuando le vienen consecuencias, empiezas a disfrutar que al otro le va mal, que al otro le está yendo mal, e incluso empieza a haber una sensación de desquite. Este me la hizo, pues me la va a pagar.
Y hay un antiguo proverbio, un antiguo proverbio que dice que aquel que busca desquitarse es mejor que busca cavar dos tumbas, porque no solo dañará al ofensor, sino se dañará a sí mismo. Cuando nosotros reaccionamos y permitimos que el enojo se quede en nuestros corazones, la persona que lo guarda es la primera que está perdiendo. Regresemos otra vez a Mateo. Mateo capítulo 5. El siguiente nivel que empieza a subir. Ya dijimos, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, ¿cómo? Necio a su hermano será culpable ante el concilio. El siguiente nivel, cuando no sabemos guardar y exponer el enojo y aclararlo, entonces subirá y empezarán a ver actitudes y palabras de desprecio y palabras ofensivas. Palabras ofensivas. Mire, vamos a ver lo que dice Proverbios 29-22. Otra vez Proverbios 29. Versículo número 22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Sí está conmigo? ¿Sí se va dando cuenta lo fuerte que es el enojo? La ira no controlada. Entonces, cuando una persona está enojada, y cuando es el papá y a veces más la mamá, cuando la mamá se enoja, toda la casa se pone mal, ¿cierto? Cuando la mamá está de malas, todo estará de malas. Contagia a los demás. Contagia a los demás. Entonces, una persona enojada busca comenzar pleitos con facilidad. Busca. No hay una situación ya ahora en especial que detone la discusión, sino el enojo incubado va provocando que ahora cualquier motivo sea motivo de pleito, de contienda. En una ocasión, leyendo sobre los principales motivos de las discusiones en familia, en un matrimonio, muchos llegaban a una conclusión, y leyendo algunos libros cristianos sobre matrimonios, y decían que las principales causas de separación y de divorcio, pues algunas veces es la falta de economía, algunas veces, ¿verdad?, es la cuestión de la suegra, también, ¿verdad? Muchas veces es no tener una casa separada de nuestros padres. Pero ¿sabe a cuál punto convergieron todas estas personas? Dijeron que el principal motivo por el cual las familias se separan es por tonterías, porque realmente no saben por qué se pelean. A veces uno llega a casa, abre el refrigerador, ¿verdad? Uno quiere sacar algo y decimos, es que ya no está el yogur, y el otro dice, es que es mi yogur. No, pero es que creo que es de todos, lo compramos grande para todos. No, es que es mío, pero pues que ¿dónde dice tu nombre? Y así empiezan a subir y a subir y a subir de tono las cosas. Ya se empiezan a agarrar, a moquetear, me voy de la casa, ya no te soporto, ya no quiero estar contigo. Y cuando empezamos a analizar por qué nos enojamos, por el yogur. Entonces, las tonterías es el principal factor por el cual hay desacuerdos en las familias. ¿Sí me está siguiendo? Cuando hay un desacuerdo, solo ya no sabemos qué es la causa, sino más bien buscamos el poder provocar la discusión. Y también dice Mateo, el último nivel, dice, y cualquiera, regresemos al 22, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ya no solo guarda el enojo, ya no solo empieza a ser ofensivo, sino ahora empieza a subir el tono con palabras ofensivas y maldicientes.
En esta etapa es cuando la violencia empieza a generar los corazones. Procura destruir ahora a la otra persona, no solo, ¿verdad?, moralmente, sino físicamente, espiritualmente, y arruinar completamente su reputación. Eclesiastés 7:9 lo dice en la traducción en lenguaje actual, lo quiero leer. Si ya enojarse es malo, dice así: si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. La verdad central entonces de este asunto es que una persona que no sabe tomar en sus manos el enojo provocará que una ofensa no resuelta, no arreglar las cosas, una ofensa no resuelta provocará enojo, y el enojo no reconciliado nos meterá a una prisión llamada odio y resentimiento. Lo voy a volver a repetir. Una ofensa no resuelta provocará un enojo, y un enojo no resuelto nos meterá a una prisión del odio y el resentimiento. Y ahí mismo lo decía la Escritura. Entonces, hay cosas que son desencadenadas y hay consecuencias que vienen a nuestras vidas. Dice ahí, regresemos otra vez a Mateo 5 y en el versículo 25. Y vamos a terminar de leer más bien desde el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Recuerda que Efesios 4 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. O sea, da a entender que cuando estemos molestos tenemos que ser prontos para arreglar la situación. Y tan prontos que dice: no se ponga el sol, es decir, no te vayas a dormir, no dejes que pasen 24 horas si hay una molestia en tu corazón, porque si tú dejas pasar más de 24 horas, entonces le darás lugar al diablo. Significa que un enojo no resuelto provocará consecuencias terribles hacia nuestras vidas. Dice ahí que cuando nosotros no arreglamos esta situación, hay un peligro de un juicio terrenal, que la otra persona pueda ir y causar situaciones para hacerte daño. También dice que será provocado un juicio celestial, porque Dios será el juez que estará y que fue presente durante todas las acciones, y sobre todo ahora que el orgullo no te quiere llevarte a resolver todas estas situaciones. Y cuando a pesar de ello nos quedamos encerrados en esa cárcel, dice que seremos entregados al alguacil, al mismo infierno. Es literal la escritura en este momento. Entonces las consecuencias es que la otra persona provoque represalias en nuestra contra, provoca que Dios pueda atestiguar esa situación en nuestras vidas y que podamos ser entregados y entrar al preámbulo, a la antesala del infierno por causa de un enojo no resuelto. Le hago una pregunta: ¿es grave no resolver el enojo? Claro que sí. Por eso es que necesitamos que venga el reino de Dios a nuestras vidas, porque cuando viene el reino de Dios a nuestras vidas, el viejo hombre empieza a morir y a salir de nuestras vidas, y también causamos daño cuando no lo resolvemos. Mire, vamos a ver lo que dice Efesios. En este contexto que le acabo de citar. Efesios capítulo 4. Ya leímos, ya se lo dije, el 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el contexto de contristar, de entristecer a Dios y su Espíritu Santo? El contexto es el enojo, el contexto es el viejo hombre, el contexto es las palabras maldicientes, ofensivas, el deseo de que a la otra persona le suceda algo malo. Ese es el contexto. Cuando nosotros no somos prontos para resolver el enojo, entonces no solo estamos dañando a la otra persona, no solo estamos dañando a los que están cerca de nosotros, contagiándolos de estas malas actitudes, sino estamos dañando a Dios. Hola. Hay consecuencias. Hay situaciones que vamos dañando y lastimando. El corazón de Dios se duele cuando somos personas muy aprensivas. ¿Qué es ser una persona muy aprensiva? Una persona que, a pesar de que ha pasado mucho tiempo después de una situación, lo tiene guardado en su corazón. Y las va juntando y las va teniendo ahí para que cuando salen como ametralladoras, ¿sí? Repartiendo balazos por todos lados. Cuando somos aprensivos, el corazón de Dios se daña. Hay una separación. La relación con Dios ya no puede ser la misma. Necesitamos que el reino de Dios venga a nuestras vidas. Porque cuando estamos pidiendo el reino de Dios, estamos diciéndole: Dios, que venga tu presencia en medio de nosotros. Recuerda cuando en Isaías capítulo 6 dice que el profeta, que en el año que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado en su trono, y vio ángeles, y tuvo una revelación celestial del reino de Dios viniendo a esta tierra con él. Pero ¿cuál fue la respuesta que hubo en Isaías? Dice: ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundo, han visto mis ojos al Señor Dios de los ejércitos. Amado, esto te da una esperanza, una doble esperanza. La primera, que el reino de Dios no es para gente que es completamente perfecta en esta tierra. Que el reino de Dios lo puede pedir gente imperfecta, pero que anhela su santidad y anhela transformación en sus vidas. Y segundo, cuando viene el reino de Dios, la evidencia de nuestras palabras y de las cosas ocultas en nuestros corazones son expuestas, de tal manera que el Señor no se queda con los brazos cruzados, sino que cuando trae su reino, Él quiere hacer cambios y transformaciones, y toma carbones encendidos y está dispuesto a pasarlo por los labios inmundos para que el reino pueda establecerse en medio de nosotros. Yo anhelo ver a Dios, yo anhelo ver su reino en medio de estos tiempos, pero cuando su reino viene, son expuestas las cosas ocultas. Un profundo sentir de convicción viene a nuestras vidas. Las excusas son quitadas. Las cosas que tú pensabas que eran todos los demás ya no son así. Ahora te das cuenta de que Dios mismo está viniendo a tu vida y quiere seguir perfeccionando, limpiando, puliendo tu vida. Y si es tu corazón y si es tu boca, le dices: Señor, aunque duela. Porque mira, cuando te quemas, ¿a poco se siente rico? Mamás, cuando tú te quemas ahí con una olla, dices: ay, sabroso. ¿Verdad que no lo dices? Ay, ¿te puedes imaginar entonces a Isaías cuando le pasó un carbón encendido? Sí. La lengua le ardió, le dejó una marca, le causó ámpulas probablemente. Entonces, eso es el reino de Dios, que cuando viene a nuestras vidas tiene que pasar un carbón encendido para que nos limpie, no para dañarnos, no para lastimarnos. Tal vez al principio así se siente, que alguien venga y te diga todo el enojo, todo lo bilioso que eres, todas esas cosas que te estorban en tu corazón, no son agradables, pero es necesario que puedan venir para que su reino siga avanzando en nuestras vidas y que le podamos decir: Señor, yo quiero que vengas y no quiero ser impedimento para que tu reino se establezca. Y si hayas impedimento en mí, purifícame. Purifícame. Estoy dispuesto a que me puedas purificar. ¿Sí? Así como hay, ¿sí?, estos tipos de ira que van inflamándose y van subiendo de nivel,
así también hay diferentes quemaduras que dañan. ¿Recuerdas que decía Deuteronomio que cuando la ira sube va ardiendo el fuego? La ira se compara con el fuego. Y literalmente hay 4 tipos de quemaduras que los médicos catalogan que van dañando. Las quemaduras de grado 1, de primer grado en la piel, son las menos dañinas, que se caracterizan por quemaduras de sol que son superficiales y se pueden tratar con algunas cremas leves. Las quemaduras de segundo grado se conocen como de espesor parcial, que se manifiestan con ampollas y se requieren de medicamentos para su tratamiento. Las quemaduras de tercer grado, las de tercer grado son de un espesor completo, llegan por debajo de la piel y afectan músculos. Puede requerir injertos de piel para su tratamiento. Pero las quemaduras en cuarto grado son las más graves y se caracterizan por una piel negra, por falta de circulación que afecta tendones y hasta los huesos. El trasplante de la piel es completamente obligatorio y en ocasiones la única solución para salvar la vida del paciente es la amputación. De la misma manera, el enojo, cuando se va inflamando, va quemando, va dañando, te va dañando a ti, va dañando a las personas que están a tu alrededor y va dañando tu relación y tu amistad con Dios. No es necesario que lleguemos a este cuarto grado de quemadura en el furor y en el enojo, porque si te ha pasado que después de que te enojas y empiezas a decir sandeces, te enojas terminado enojado contigo mismo porque dices: Chihuahua, ¿por qué dije esas cosas? No supe por qué las dije. Perdóname, discúlpame, perdí el control. Cuando va subiendo el furor, no tiene que llegar el momento de que empiece a haber una separación con nuestra gente amada y querida. Que no llegue el momento en nuestras vidas en el juez, que el cual lo ve todo, el Señor Jesús, que está observando y viendo, y que delante de Él no hay nada oculto, que nos esté observando, y llegue el momento en el que nos entregue el alguacil para que seamos llevados al infierno. No tiene que llegar a ese grado para que podamos entender y abrir los ojos y poder admitir y reconocer: estoy mal, me he equivocado. Entonces, ¿cuál es la solución? Regresemos a Mateo. Ahí mismo lo dice. Mateo capítulo 5 y verso 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor manifiesta: es imposible no enojarse, pero cuando te enojes, reconcíliate pronto. Entonces habla de una urgencia de poder arreglar las cosas, porque si no somos urgentes para arreglarlo, entonces nos estamos exponiendo demasiado a que podamos ser dañados y seguir dañando a los que están cerca de nosotros. Tenemos que buscar siempre el momento de reconciliación, ¿sí? Rápidamente. Y dice también ahí en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Qué dice? No es que me hizo algo tan grave que yo no lo voy a poder perdonar. Yo le quiero hacer una pregunta: ¿cuántos aquí hemos sido perdonados por Dios? Yo he sido perdonado por Dios. Entonces, cuando nosotros decimos: no, es que yo no lo voy a perdonar, estamos diciendo: entonces yo tampoco merezco el perdón de Dios. Tenemos que ser prontos para reconciliarnos cuando estamos molestos en nuestras vidas, de tal manera que tenemos que ser urgentes para poder hacerlo. Mientras tenga vida, tenemos tiempo para reconciliarnos. Y terminamos con esto. ¿Me ayudan muchachos? Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1.
¿Ya lo tiene? Versículo número 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿qué dice? Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tenemos que ser tardos. ¿Sabe por qué no buscamos la reconciliación? Por el orgullo de creer que tenemos la razón. También Jesús enseñó, dice, cuando un hermano tenga algo contra ti, fíjate cómo lo dice, cuando alguien tenga algo contra ti, o sea, no que tú lo provocaste, sino que el otro la tiene contra ti, le dice, ve tú, o sea, tú, el ofendido, ve tú. Significa que para poder hacer eso necesitamos tener humildad. Porque generalmente estamos acostumbrados que cuando alguien la hace es el que tiene que ser el iniciador de la reconciliación, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero un cristiano que es maduro no busca que el otro empiece la reconciliación, sino es el iniciador de la reconciliación. De tal manera que dice ahí que todo hombre, dice, sea pronto para oír. Cuando nosotros estemos molestos, tenemos que aprender a escucharnos. Y si tienen razón todo lo que nos están diciendo y nos están refutando y nos están hablando y están molestos en contra nuestra, tenemos que aprender a guardar silencio, a quedarnos callados, a ponernos un cierre y decir, y da coraje, ¿verdad? Y te estás enojado por dentro. Dice, pero que seamos prontos para oír. Recuerda cuando Jesús también fue acusado, y literalmente dice la escritura que fueron tomados, contratados personas para hablar falsamente en contra de Jesús. Y dice que Jesús no abrió su boca para poderse defender. Y como dice Isaías, y como oveja fue llevado al matadero, el cual no abrió su boca. Cuando nosotros hay enojo, tenemos que aprender a ser prontos para oír, a recibir todo lo que nos escuchan. Esto es un sinónimo de madurez. Y segundo dice, seamos, ¿qué dice ahí? Tardos para hablar. Nosotros hemos estado platicando con gente de aquí de la iglesia, ministrando, ¿verdad? Escuchando situaciones, ministrando a las personas. Y muchas veces la gente empieza a hablar. Y me pasó esto, pastor. Y me pasó esta situación con mi esposa. Y después yo le dije esto. Y la esposa dice, pero yo también le dijo aquello. Y después hicimos esto. Y esto nos causó molestia. Pero fíjese que también ahora nos estamos dando cuenta que yo me equivoqué. Y quiero decirle ahora delante de usted que me perdone. ¿Me perdonas, mi amor? Sí, perdóname tú también. Sí, está bien. ¿Cómo ve, pastor? Yo dije, no, pues solitos ya se ministraron. Ya dijeron su problema, ya se dijeron la solución, ya se reconciliaron y ya se están imponiendo manos, ¿verdad? Orando unos por otros. ¿Qué nos puede decir, pastor? Dios les bendiga. Next, el que sigue, ¿no? Muchas veces solo necesitamos ser escuchados. Entonces, cuando estemos hablando, a mí cuando mi esposa me mete el cuartito, yo tengo esta regla: yo me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado, aunque me den ganas de decirle y desquitarme y decirle también que ella tiene la culpa. Me voy a quedar callado, porque cuando no me he quedado callado me va peor. Hombres, ustedes se ríen, pero están igual que yo, peor que yo. Sí, es la verdad. No lo dice una cultura machista, lo dice la escritura.
Y esto es la humildad, el carácter de Cristo, el reino de Cristo viniendo a nuestros corazones, el temple de la mansedumbre, de ser capaces de podernos quedar callados. Quedarnos callados. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser prontos para oír, ¿sí?, tardos para hablar, y entonces lo siguiente, ¿sabe cuál será la conclusión automática? Seremos lentos para enojarnos. Seremos lentos para enojarnos. Los siguientes versículos, la Nueva Biblia al Día, dice: porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Cuando nosotros estamos enojados, no somos plenos, no estamos felices, satisfechos con la vida y la oportunidad que Dios nos ha dado, y solo nos la pasamos siendo ásperos con toda la gente. Eso no es la voluntad de Dios, que podamos vivir así. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es que podamos vivir, ¿verdad?, con nuestra familia, con la presencia de Dios, disfrutar haciendo todo lo que hacemos. Y el verso 21, la palabra de Dios para todos dice: por eso dejen toda esa conducta y todo el mal que tanto los rodea, y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder para salvarlos y transformarlos. Aceptemos con humildad cuando nos hemos equivocado. El reino de Dios nos lleva entonces a ser prontos para la reconciliación. El reino de Dios nos lleva a poder entender la gravedad del asunto y por tanto no permitir que el tiempo, amados, formemos esta regla en nuestro código, en nuestra ética cristiana, el poder decir: ok, la Biblia no dice que no me enoje. La Biblia dice que cuando me enoje lo solucione pronto. Y eso formémoslo una regla en nuestras vidas. Y además esto sea visible y transparente de los que nos ven. Como papás seamos capaces de poder decirle a la esposa: perdóname, y que nuestros hijos lo presencien. Y viceversa, porque eso genera un ambiente sano, de tal manera que cuando el otro se equivoque, se dé cuenta que alguien lo modeló y sea capaz de poder hablarlo abierta y transparentemente con todos. Pero muchas veces nuestros hijos repiten lo mismo, el mismo carácter, el mismo mal genio, lo mismo enojones, porque nunca vieron una acción de humildad en sus padres. ¿Sí o no? Porque esos son los momentos más padres y los bonitos situaciones que puedes tener como recuerdo. Yo recuerdo cómo mi mamá se disculpaba con mi papá. Yo recuerdo cómo mi papá se disculpaba con mi mamá. Wow. Pero hoy no es así. Al contrario, no, yo como me acuerdo cómo se agarraban y discutían, y aunque después cerraban la puerta, pero eran los gritos, eran los golpes, y eso va dañando. La humildad, necesitamos que su reino venga con humildad a nuestras vidas. ¿Cuántos lo reconocemos? Yo necesito la humildad. Yo necesito reconocer todo el tiempo que me equivoco, que soy vulnerable, que puedo ser presa fácil en cualquier momento del enojo. Pero no quiero que por un enojo pueda echar a perder el destino que tiene Dios para mi vida. ¿Cuántas personas por un enojo han perdido buenos trabajos? ¿Cuántas personas por un enojo han perdido buenas relaciones interpersonales? Han perdido oportunidades que se les han pasado por las manos tan solo por un enojo, por una molestia. Sí. Yo aquí a veces me enojo con los copastores también, nos molestamos. Pero tenemos una regla: las cosas se dicen de frente, las cosas se dicen tú y yo. Dime lo que te dije y yo te digo lo que me dijiste. Se arreglan, no andamos diciendo y murmurando, no, las cosas se dicen de frente. Seamos capaces de poder hacerlo. Y cuando nos equivocamos, pues discúlpame y no me di cuenta, o qué bruto soy, o soy tonto, lo que sea, pero capaz de poder reconocer. Pero nos hemos formado la regla que no vamos a permitir el enojo se guarde por mucho tiempo. ¿Seremos capaces de poder decir las cosas de frente? Hola. Claro que sí, eso es humildad, el poderlo manifestar todo el tiempo
con humildad. Si tú necesitas que el reino de Dios venga sobre tu vida con humildad y que quite el enojo de tu vida, ponte de pie, vamos a orar. Levantemos nuestras manos al Señor. Padre, venga tu reino a mi vida, Señor, y que todo este enojo, todo este mal genio, todo este enojo incubado, Señor, en mi vida, no quiero que vaya consumiendo y quemando y avanzando en mi corazón cada vez más y pueda dañando mi vida y sobre todo dañar tu Espíritu Santo. No quiero, Señor, ser capaz de poder dañar tu presencia por causa del enojo. Quita el enojo, arranca el enojo en mi vida. En el nombre de Jesús. No permitas, Señor, que esto vaya agrandándose y vaya amargando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Que venga tu reino con humildad y mansedumbre en mi corazón. Ayúdame, Espíritu de Dios. Ayúdame a tener el carácter de Cristo. Ayúdame a ser capaz de poder reconocer cuando fallo y me equivoco. Ayúdame, Espíritu de Dios, a poder alcanzar a ver, Señor, la pureza de tu santidad. En el nombre de Jesús. Capaz de poder alcanzar a ver y tener tu carácter. Tu palabra dice que tú eres grande en misericordia, lento para la ira. Si te molestas, pero es mayor tu misericordia. En el nombre de Jesús, que venga, Señor, tu Espíritu Santo a redarguir y convencer nuestras vidas. Espíritu de Dios, que el reino de las tinieblas salga de mi vida, salga de mi casa, salga de mi familia. Espíritu Santo, que el reino de las tinieblas, que el demonio, que el espíritu de